Herodes el Grande es una figura clave en la narrativa bíblica y un personaje profundamente controvertido en la historia de Israel. Aunque no aparece extensamente en los relatos bíblicos, su vida y sus acciones tienen un impacto significativo en el contexto histórico y teológico del nacimiento de Jesús. Su historia, tal como la presentan las Escrituras y la tradición de la Iglesia Católica, es una mezcla de poder, ambición, crueldad y oposición a los planes de Dios. Orígenes y ascenso al poder. Herodes nació alrededor del año 73 a.C. en Idumea, una región al sur de Judea. Su padre, Antípatro, era un idumeo convertido al judaísmo, y su madre, Cyprus, era de origen árabe. Gracias a las conexiones de su padre con Roma, Herodes ascendió en la política judía, siendo nombrado gobernador de Galilea a una edad temprana. Posteriormente, el Senado romano lo declaró rey de los judíos en el año 40 a.C., un título que consolidaría tras derrotar a sus enemigos en Judea con el apoyo militar de Roma. Su reinado, que se extendió hasta el año 4 a.C., estuvo marcado por una mezcla de logros arquitectónicos y políticas despiadadas. Herodes fue un administrador talentoso y visionario, responsable de impresionantes proyectos de construcción, como la ampliación del segundo templo en Jerusalén, el puerto de Cesarea Marítima y varias fortalezas, incluida Masada. Sin embargo, su obsesión por el poder y la paranoia lo llevaron a cometer actos de extrema violencia, incluso contra su propia familia. Herodes en la narrativa bíblica. La Biblia presenta a Herodes como un antagonista central en los relatos del nacimiento de Jesús, particularmente en el Evangelio de Mateo. En este contexto, se le describe como un gobernante temeroso de perder su poder ante la llegada del Mesías, lo que lo lleva a cometer uno de los actos más atroces de su vida, la matanza de los inocentes. La visita de los magos, Mateo 2, 1, 12. Los magos de Oriente llegaron a Jerusalén buscando al Rey de los Judíos, que había nacido, guiados por una estrella. Esta noticia alarmó a Herodes, quien temió que este niño pudiera ser una amenaza para su trono. Fingiendo interés, pidió a los magos que le informaran cuando encontraran al niño, con la intención de eliminarlo. Sin embargo, los magos, advertidos en sueños, no regresaron a Herodes, frustrando su plan inicial. La matanza de los inocentes, Mateo 2, 13-18. Herodes, enfurecido por el engaño de los magos, ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Este acto brutal cumplió la profecía de Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel lloraba por sus hijos y no quiso ser consolada, porque ya no existen, Mateo 2:18, Jeremías 31:15. Este evento, conocido como la matanza de los inocentes, lo convirtió en símbolo de crueldad y maldad en la tradición cristiana. Para la Iglesia Católica, los niños asesinados son considerados los primeros mártires de Cristo, conmemorados como los santos inocentes el 28 de diciembre. Su vida personal y sus últimos días. La paranoia de Herodes no solo afectó a sus enemigos externos, sino también a su propia familia. Temiendo conspiraciones, ordenó la ejecución de su esposa Mariamne, a quien había amado profundamente, y de varios de sus hijos, lo que llevó al emperador romano Augusto a decir: «Es mejor ser el cerdo de Herodes que su hijo», haciendo alusión a las restricciones dietéticas judías y a la propensión de Herodes a matar a sus propios descendientes. En sus últimos años, Herodes sufrió una enfermedad dolorosa y debilitante, que algunos historiadores modernos identifican como insuficiencia renal o una enfermedad infecciosa. Durante este tiempo, continuó mostrando su crueldad, sabiendo que era odiado, planeó ejecutar a varios notables judíos al momento de su muerte para garantizar que hubiera luto en su reino. Sin embargo, este plan no se llevó a cabo. Herodes murió en el año 4 a.C., y su reino fue dividido entre sus hijos, según lo estipulado por Roma. Interpretación teológica y enseñanza de la Iglesia. La figura de Herodes en la tradición católica es una advertencia sobre los peligros del orgullo, la ambición desmedida y la falta de fe. Representa a aquellos que, en su obsesión por el poder y la seguridad terrenal, se oponen activamente a los planes de Dios. La matanza de los inocentes resalta la brutalidad que puede surgir cuando el poder humano se coloca por encima de los valores morales y la obediencia divina.
Por otro lado, el relato de los magos y la protección divina sobre el niño Jesús muestran la soberanía de Dios, que prevalece incluso frente a las intenciones más oscuras de los hombres. Herodes, con todo su poder, fue incapaz de detener el propósito divino de traer al Salvador al mundo. Impacto histórico y espiritual. Herodes el Grande sigue siendo un personaje histórico fascinante y complejo. Aunque sus logros arquitectónicos dejaron una huella duradera en la región, su nombre está irrevocablemente asociado con la tiranía y la oposición al plan de Dios. En el contexto de la fe cristiana, Herodes sirve como un recordatorio de que el poder y la grandeza terrenal son efímeros y que solo los actos de virtud y fe tienen un valor eterno. La Iglesia Católica utiliza su historia como un ejemplo de cómo la ambición descontrolada puede llevar al pecado, y como contraste con la humildad y obediencia de los justos que participan en los planes divinos. Herodes representa la resistencia al reino de Dios, un tema recurrente en la vida y ministerio de Jesús. Herodes el Grande, un personaje central en la historia de Judea durante el siglo I a.C., es conocido tanto por sus imponentes logros arquitectónicos como por su crueldad y tiranía. Aunque ocupa un espacio relativamente breve en la narrativa bíblica, su impacto en el contexto del nacimiento de Jesús y en la historia del pueblo judío es significativo. Para la Iglesia Católica, Herodes simboliza los excesos del poder terrenal, la oposición activa a los planes de Dios y las consecuencias del orgullo y la ambición desmedida. Orígenes, un rey impuesto por Roma. Herodes nació en el año 73 a.C. en Idumea, al sur de Judea. Su familia tenía raíces idumeas, una región que había sido conquistada y obligada a adoptar el judaísmo bajo el reinado de los asmoneos. Su padre, Antípatro, desempeñó un papel crucial en su ascenso político al forjar alianzas estratégicas con Roma. En este contexto, Herodes creció en un ambiente de intriga política y adaptación cultural, elementos que definirían su reinado. Cuando Roma consolidó su control sobre la región, Herodes se posicionó como un aliado leal. Gracias a su habilidad para navegar las tensiones políticas, fue nombrado gobernador de Galilea a una edad temprana. Más tarde, en el año 40 a.C., el Senado romano lo proclamó rey de los judíos, una posición que consolidaría con apoyo militar romano tras derrotar a sus enemigos en Judea. Este título, impuesto por una potencia extranjera, marcó a Herodes como un gobernante con poca aceptación entre los judíos, quienes lo veían como un usurpador y un representante de la dominación romana. A pesar de esto, su gobierno de 37 años se caracterizó por una mezcla de brillantez administrativa y brutalidad despiadada. Logros arquitectónicos y administrativos. Uno de los aspectos más destacados del reinado de Herodes fue su ambicioso programa de construcción, destinado a consolidar su poder y dejar un legado duradero. Entre sus proyectos más notables se encuentran la renovación del Templo de Jerusalén. Herodes amplió y embelleció el segundo templo, convirtiéndolo en un símbolo de esplendor y orgullo nacional. Este proyecto fue bien recibido por los judíos, a pesar de su desconfianza hacia él, ya que el templo era el centro de su vida religiosa. Cesarea Marítima. Construyó un puerto impresionante en la costa mediterránea, que incluía un anfiteatro, un hipódromo y un sistema avanzado de abastecimiento de agua. Este puerto se convirtió en un importante centro comercial y político. Fortalezas estratégicas. Herodes mandó construir varias fortalezas, como Masada, Herodión y Machaerus, tanto para protegerse de posibles rebeliones como para asegurar su control sobre la región. A pesar de sus logros, su enfoque en la monumentalidad también reflejaba su obsesión por la inmortalidad y el reconocimiento, características que la Iglesia Católica interpreta como una expresión de su orgullo desmedido. El Herodes de la Biblia, la matanza de los inocentes. Herodes ocupa un lugar oscuro en el Nuevo Testamento debido a su papel en el relato del nacimiento de Jesús. En el Evangelio de Mateo, se describe su reacción al escuchar de los magos de Oriente sobre el nacimiento de un rey de los judíos. Herodes percibió esta noticia como una amenaza directa a su trono, lo que lo llevó a actuar con crueldad extrema. La consulta con los escribas y la orden secreta. Herodes consultó a los principales sacerdotes y escribas para averiguar dónde debía nacer el Mesías, según las profecías.
Al enterarse de que sería en Belén, fingió interés religioso, pidiendo a los magos que le informaran sobre el paradero del niño para adorarlo. Sin embargo, su verdadero propósito era eliminar a quien percibía como un rival político. La masacre de los niños en Belén. Cuando los magos, advertidos en sueños, no regresaron a Herodes, éste ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Este evento, conocido como la matanza de los inocentes, es una de las acciones más atroces atribuidas a Herodes y lo convierte en un símbolo de oposición al plan divino de salvación. La Iglesia Católica considera a los niños asesinados como los primeros mártires cristianos, celebrados cada 28 de diciembre como los santos inocentes. Este acto muestra cómo el poder humano, en su desesperación, puede volverse contra Dios, pero también cómo la providencia divina protege a los suyos. Jesús y su familia escaparon a Egipto gracias a una advertencia en sueños. El final de Herodes, paranoia y muerte. Los últimos años de Herodes estuvieron marcados por una creciente paranoia. Temiendo conspiraciones, ordenó la ejecución de varias personas cercanas a él, incluidos 3 de sus hijos y su esposa Mariamne, a quien supuestamente amaba profundamente. Este comportamiento, motivado por su obsesión con el poder, lo aisló emocional y políticamente. Sufrió una dolorosa enfermedad al final de su vida, descrita por Flavio Josefo como una combinación de fiebre, úlceras internas y gangrena. Algunos historiadores modernos sugieren que pudo haber sido insuficiencia renal o una enfermedad infecciosa. Herodes murió en el año 4 a.C., dejando un legado marcado por el contraste entre sus logros arquitectónicos y su brutalidad. Interpretación teológica. Desde la perspectiva de la Iglesia Católica, Herodes representa al gobernante terrenal que, cegado por el poder, se opone activamente a los designios de Dios. Su figura es un recordatorio de que la ambición desmedida y el orgullo llevan a la autodestrucción y al rechazo de la verdad divina. La oposición de Herodes al nacimiento del Salvador resalta el conflicto entre el reino de Dios, basado en la humildad y el amor, y los reinos del mundo, frecuentemente marcados por la opresión y el egoísmo. Legado espiritual. El relato de Herodes en la Biblia y la tradición católica no solo tiene valor histórico, sino también una relevancia espiritual y moral. Su vida plantea preguntas profundas sobre el uso del poder, la importancia de la humildad y la necesidad de confiar en los planes divinos. Para los fieles, Herodes es un ejemplo negativo que destaca la necesidad de cultivar virtudes opuestas a las suyas, la obediencia a Dios, la justicia y el servicio desinteresado. En contraste con Herodes, Jesús, el verdadero Rey de los judíos, encarna un reinado basado en el amor y la redención, ofreciendo esperanza y salvación a toda la humanidad. La historia de Herodes, aunque trágica, subraya la victoria definitiva del reino de Dios sobre las fuerzas del mal y la soberbia humana.